Buenas tardes, compañeras y compañeros de Argentina y del continente que nos están escuchando. Vamos a iniciar esta transmisión, esta videoconferencia en el Día del Periodista en Argentina, ya que un 7 de junio de 1810 veía a la luz la Gaceta de Buenos Aires, órgano de prensa de las ideas patrióticas del momento, impulsada por María, secretario de la primera Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo, acompañado en esta tarea por Manuel Belgrano y José Castelli. Él al respecto adelantaba que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. Es por eso que este día se conmemora en Argentina el Día del Periodista. Vaya pues nuestro homenaje a la memoria de Mariano Moreno y todas y todos los que ofrecieron vida al servicio de las ideas de un mundo mejor. La batalla por la verdad tiene tanta vigencia como hace 210 años. Por eso nos hemos convocado a esta actividad. Periodismo, guerra psicológica y la lucha por la información veraz. Desde el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y el Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, damos la bienvenida a este valioso panel compuesto por los compañeros Carlos Del Frade, periodista y diputado de la provincia de Santa Fe, Madeleine García, corresponsal de Telesur en Venezuela, Ana María Sibori, socióloga residente en Nicaragua, Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, y Estela Calón, intelectual, escritora, periodista y nuestra presidenta en el CAPAC. Con ustedes el compañero Carlos Del Frade, que iniciará esta conferencia. Toda la audiencia es tuya, Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo les va? La verdad que para mí es un privilegio y un gustazo estar aquí compartiendo este río de palabras que busca, como siempre, el mar de la transformación en el presente aquí en nuestra patria grande, aquí en estas tierras maravillosas de América del Sur. Hoy quería compartir, en relación a lo que decíamos de Mariano Moreno, que 210 años después viene bien pensar dos cosas sobre Mariano Moreno y lo que significaron los 84 trabajadores de prensa desaparecidos en Argentina, que sabían que la palabra sigue siendo una herramienta extraordinaria para la transformación social y que por eso después se hermanaron en la lucha revolucionaria. Y como muchos de esos compañeros, como muchas de esas compañeras desaparecidas, Mariano Moreno fue el prólogo con su cuerpo de lo que iba a pasar con muchos revolucionarios. Lo sumergieron en alta mar, después de envenenarlo el 4 de marzo de 1811, porque después de ese número original de la Gaceta de Buenos Aires, el 7 de junio, 2 meses después, en agosto, escribe con su amigo, también periodista, también revolucionario, Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, escribe la plataforma política de la Revolución de Mayo, que se llama el Plan de Operaciones. Y ahí van a decir algo importantísimo con absoluta vigencia hoy, 210 años después. El objetivo de la política y la revolución es la felicidad del pueblo. Y para eso hay que descontentar a las grandes riquezas que, acumuladas en 5.000 meneros, se convierten en algo así como una porción de agua estancada que va pudriendo los demás sectores de la vida social. Maravillosa definición. 210 años después, en estas tierras de la Argentina, la población ya no son los 400.000 de los que hablaba Mariano Moreno y Belgrano, son más de 40 millones. Pero la riqueza a quien se pretende grabar por única vez en este tiempo de pandemia son solamente 12.000 personas. Fíjense ustedes lo que nos muestran los números de la historia. 210 años después, hay 40 millones de personas y 12.000 ricos. La población aumentó 100 veces, pero los ricos aumentaron 2 veces y medio, lo cual significa claramente que en la historia política argentina la riqueza siempre necesitó de la producción a propósito de la pobreza para mantener sus privilegios.
es vigente el pensamiento revolucionario de Moreno y de Belgrano. Y 210, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos en la patria grande para pensar que estos temas sean temas de las mayorías? Por eso es fundamental pensar en los ricos, porque entre los ricos, entre la nueva oligarquía del tercer milenio, están 7 empresas más concentradas de la telecomunicación en Argentina y en el mundo. Fíjense lo que pasa con 17 empresas que forman parte de las que más facturan, de las 1000 empresas que más facturan en la Argentina. Telecom, Claro, Telefónica, Cablevisión, el Grupo Codere, Telefónica Argentina, Gea Magneto, Clarín, los casinos, La Nación, Artian, Torneo y Competencia, Telefe, Telmex, los casinos de Rosario y el Puerto de Santa Fe, América TV y La Ley, 17 empresas, facturan 450.000 millones de pesos. Ese fenomenal poder económico concentra no solamente riqueza, sino que hace que la concentración de riqueza se pueda acumular por lo que significa la desinformación. Ocultar justamente esos misterios inventados por el poder para tapar sus crímenes, como decía Mariano Moreno en la declaración que leía nuestro compañero de presentación. Sobre eso hay que discutir. ¿Cómo hacemos masiva? La idea de la democratización de la riqueza es paralela a la lucha de la democratización por la verdad y por la información. En eso estamos 210 años después. Por eso el saludo a todas las trabajadoras y todos los trabajadores de prensa que aquí en la Argentina, 6 de cada 10 están por debajo de la línea de la pobreza, porque la mayoría son absolutamente trabajadores informales. Para esas trabajadoras y esos trabajadores sigue siendo el gran desafío de convertir la realidad en algo distinto, en eso que decían Moreno y Belgrano, de que el objetivo de la política y la revolución, a través también del periodismo, sea la felicidad de nuestro pueblo. Dejo aquí y después seguimos para cumplir con el tiempo. ¿Quién sigue? ¿Qué pasó? Gracias, gracias Carlos. Como vos decías, indudablemente no va a haber democracia informativa si no logramos una democracia económica, y ese es un proceso que desde 1810 aún hoy lo venimos viendo y sufriendo, y por el cual, bueno, hay que luchar. Sigue en los trabajos de esta tarde la compañera amiga Madeleine García desde Venezuela. Eh, Toda tuya la pantalla, compañera. Hola, saludos a todos, felicitaciones a los compañeros periodistas de Argentina. No es poca cosa decir que ejercemos, como dijo Gabriel García Márquez, la mejor profesión del mundo, porque además nos tenemos que enfrentar diariamente a esos poderes, ¿no? Que nos permiten precisamente defender la verdad en medio de tanta mentira hoy que está de moda el tema del fake news, pero que siempre, además, ha sido así a lo largo de la historia, ¿no? Decía Eleazar Díaz Rangel, un periodista muy reconocido acá en Venezuela que falleció hace poco, que en realidad no hay una objetividad como tal. Todos somos seres subjetivos porque precisamente somos seres humanos. Ahora lo que sí existen son hechos objetivos que estamos llamados a contar de la manera más rigurosa a pesar de nuestras ideologías, de nuestras posiciones políticas, ¿no? Y es allí el llamado o lo que nos llama diariamente a esa defensa de la verdad, a contar los hechos de manera objetiva, que no es precisamente la objetividad per se. Cuando te dicen, es que tienes que ser objetiva, no, tengo que contar los hechos de manera objetiva, que es a lo que estamos llamados y es nuestra defensa definitivamente de la verdad. Saben que Telesur eh, nació hace ya más de 10 años, que 15 años ya tiene Telesur al aire y precisamente buscando la defensa de los pueblos, buscando
ser la voz de aquellos que no tienen voz, pero como todos nosotros lo hemos hecho a lo largo de la historia. Hemos estado en los momentos más difíciles para contar cómo los pueblos realmente han estado sometidos, ¿no? A un sistema feudal, a un sistema capitalista que en definitiva ha hecho que la humanidad esté como está, ¿no? Vemos ahorita en Estados Unidos cómo lo inimaginable ocurrió, las manifestaciones llegaron hasta la Casa Blanca, Donald Trump se esconde en un búnker, la gente defendiendo sus derechos, aquellos que les habían negado o que les siguen negando durante 400 años, no solamente a los afroamericanos, sino a todos aquellos que atenten o sean amenazas contra ese sistema y contra el Estado policial. Un Estado policial que se quiera imponer o que se ha impuesto en el mundo entero derramando sangre, muerte, y que ahora está, o que siempre ha sido aplicado en Estados Unidos, y la población estadounidense la está viviendo, sintiendo, y la gota que derramó el vaso fue la muerte del afrodescendiente George Floyd. Por supuesto, ellos van a saber manejar esta situación como, como ellos siempre lo hacen, con sus manipulaciones, fake news, con sus manipulaciones mediáticas, como lo hicieron, por ejemplo, con la narrativa que construyeron alrededor de los 5 barcos iraníes que vinieron hacia Venezuela recientemente, en donde también estuvimos allí, y había muchísima expectativa. ¿Qué pasará? ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Será que atacará? Esa era la gran expectativa. Cuando yo me monté en el barco, en el patrullero oceánico de la Armada venezolana, todos me decían el miedo, la expectativa. No, realmente, si los militares hubiesen sabido que iba a ocurrir algo, no me montan, aunque ese es uno de los escenarios que ellos han estudiado, ¿no? Y lo que sí yo no sabía es que iban a salir de aguas territoriales venezolanas para ir al encuentro con los buques iraníes a aguas internacionales. Y eso es un mensaje muy poderoso porque Venezuela le está diciendo a Estados Unidos, sabes, con la cara en alta, con la dignidad, Irán y Venezuela están dándole una lección al mundo y sobre todo a Estados Unidos de dignidad. Yo no te estoy desafiando, estoy obligándote a que respetes el derecho internacional. Pero esa situación estuvo acompañada de una narrativa de los medios de comunicación, acompañando las amenazas y al violador. Es decir, la narrativa de los medios de comunicación era Venezuela e Irán desafían, va a haber tal, y lo comparaban con cualquier otra situación que haya ocurrido en el mundo, se puede desatar la Tercera Guerra Mundial, en fin, acompañando esa narrativa en vez de lo justo, de lo correcto. Y por eso nosotros estábamos allí contando precisamente la verdad, contando el hecho objetivo de dos países que decidieron defender el derecho internacional, en donde brilló el multilateralismo y en donde precisamente en tiempos de guerra psicológica, como bien lo dice el foro al que estamos ahorita convocados, pues pretendían manipular y de hecho generaron una expectativa grandísima hasta el punto que, bueno, la noticia fue ese encuentro, pero como no ocurrió nada ya dejó de ser noticia. Ya la noticia no era que Estados Unidos e Irán hicieron valer el derecho internacional, el derecho al libre comercio, la navegación. Dos naciones perseguidas, asediadas por Estados Unidos, decidieron decir, mira, ¿sabes qué? Tus sanciones, mejor dicho, tus medidas económicas unilaterales son eso, son tuyas, y tú verás que las vas a hacer. Nosotros seguimos ejerciendo nuestro derecho. Madeleine, realmente nos mostrás la importancia y la necesidad de que Telesur esté vigente en el continente y que cada vez amplíe más su señal, una forma de oponernos a la narrativa del poder real, ¿no? Y compañera, estamos recibiendo muchos saludos y mensajes por el Facebook del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. Quizás no podamos llegar a leerlos a todos. Le pedimos disculpas a aquellos que no lo podamos hacer, pero es que tenemos un tiempo limitado en el desarrollo de la teleconferencia. Y entonces, bueno, algunos vamos a empezar a pasar ahora. Y Mariela, desde Córdoba, nos va a ir dando algunos de ellos. Mariela.
Hola, buenas tardes. Bueno, nos saludan el PL Buenos Aires, dicen felicidades a todos, abrazos de la corresponsalía de Prensa Latina en Argentina, Sociedad José Martí Chile, saludamos al panel y organizadores de este importante conversatorio, saludos desde Concepción, Chile. Carmen Dinis, saludos desde Brasil, compañeros y compañeras. Carlos Roberto, desde Casa Amistad, Zona Norte, provincia de Buenos Aires. También recibimos saludos desde la Patagonia, familia de Facundo Morales, en este día tan especial para todos los periodistas y en la lucha por la libertad de Facundo. Mónica Muscato, felicitaciones a todos los periodistas en su día. Un saludo desde Argentina. Qué lujo Estela Caloni, dice Mónica. Y por último, en este corte que estamos haciendo, Luis Moreno, Prensa Lomas, feliz día compañeras y compañeros periodistas y comunicadores sociales, a batallar para retomar la ley de servicios audiovisuales y profundizar la batalla de ideas, como decía Fidel. Compañeros, muchas gracias. Compañeros, estamos teniendo algunos problemas técnicos para la comunicación desde Nicaragua con la compañera Ana María Sibori. Mientras podemos establecer esa comunicación, le pediría al compañero Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, que comience con su espacio. Y conectar el micrófono. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder llegar a todos los confines de Latinoamérica. Para el libertador Simón Bolívar, esta hubiera sido la primera herramienta que hubiese utilizado para difundir sus ideas, y solo pienso en qué hubiera hecho Martí si hubiera tenido, más allá del poder de la pluma, el poder de tener Facebook, Twitter o sistemas como estos, y en medio de cualquier pandemia poder llevar su verdad también a cualquier lugar del mundo. Para comenzar, un abrazo a todos los periodistas argentinos hoy en su día. No sé si felicitaciones, porque a veces tenemos tantas deudas todavía como gremios y tantos anhelos por alcanzar, que es más el motivo para abrazarnos en la lucha que para felicitarnos por nuestro día. Bueno, la lucha por la información veraz. La lucha por la información veraz para nosotros sigue pasando por un tema muy importante. No es solo la información veraz de un país, de una nación. Yo creo que es la información veraz de los que somos los alternativos, los que llevamos décadas luchando contra las mentiras de las grandes transnacionales de la comunicación, y que hemos sido siempre tildados de oficialistas o de otras cosas, incluso de dictadores de la comunicación. Pero yo creo que lo importante de todo esto pasa por la unidad. Y recuerdo a Fidel en una de las reuniones del Foro de Sao Paulo, que con socialismo o de todas las organizaciones del mundo que tengan independientes. Yo creo que hoy eso está pasando también en función de la información. Si no logramos la unidad en nuestros discursos, si no logramos la complementariedad como medios de comunicación, como un sistema de comunicación, hablando de la región latinoamericana, nuestro americano, como dijo Chávez en su momento, y esa es un poco lo que fue Telesur en su momento, lograr vertebrar un discurso que hablara de una contrahegemonía en el discurso de la comunicación. Yo creo que ese es el mayor desafío que hemos tenido desde siempre. Pensamos en algún momento que con la llegada de los gobiernos progresistas ya habíamos conquistado todo, pero nos demostró que con una persona, con un solo mandatario o con algunos mandatarios que salieran de presidente de esos países, todo regresaría atrás, como pasó en Argentina con el gobierno de Macri, o como ha pasado en Brasil, o como ha pasado en otros países de la región, Bolivia, Ecuador. Y pienso también en esos gremios periodísticos, porque hoy están sufriendo también el desprecio de gobiernos, el desprecio de quienes ven en la información más un recurso de poder que una socialización del conocimiento o de la transmisión de ideas para lograr un mundo más justo. Un mundo más justo. La COVID nos ha demostrado lo frágil que es el ecosistema natural,
Y por tanto, los medios de comunicación en tiempos de COVID, si no son fuertes, sencillamente desinformamos al pueblo. Es lo que hemos estado haciendo en Cuba estos meses de encierro, de encierro y aislamiento social, tratar de que se mantengan activos los medios de comunicación. Hemos tenido la suerte, lo comentábamos antes, que los medios fundamentales de comunicación del país, del sistema de medios públicos de Cuba, no han tenido afectaciones por la COVID-19, han podido seguir transmitiendo, pero algún que otro medio comunitario, sí, recuerdo la radio de Baracoa, al extremo oriental de Cuba, dejó de funcionar algunos días por la COVID-19, un foco que hubo ahí, igual que una emisora en la provincia de Matanza, en el municipio de Cárdenas, tuvieron que dejar de transmitir por tener COVID entre sus trabajadores, pero afortunadamente ningún periodista ha muerto en Cuba por la COVID-19. Yo creo que esto es algo fundamental. En cuanto al tema de la lucha por la información, verás, hoy vivimos en un mundo saturado de información, saturado también de mentiras, saturados también de medias verdades que se nos venden, se nos inducen. Y si no hay un dominio de las redes sociales y de la comunicación a través de las redes sociales, sencillamente estamos pecando por inocentes y estamos haciendo el juego a quienes nos quieren desinformar. Yo creo que uno de los roles fundamentales como gremio que hoy tenemos, yo creo que es un rol doble, ¿no? Es en función de la educación de los públicos y de la educación también de nuestros trabajadores de la prensa. Porque quien no domine hoy las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y todas las potencialidades que tiene, sencillamente está despreciando una parte de nuestros públicos, sobre todo los jóvenes, aunque no son los únicos, que solo se mueven en el entorno digital o mayoritariamente en el entorno digital. Si no tenemos claro que tenemos que también trabajar en función de esos públicos y sobre todo llevarles educación para saber reconocer qué es una noticia falsa. Madeleine lo decía muy bien, las fake news ahora mismo son, con Trump llegaron a ser la frase del momento, ¿no? Fake news, pero las noticias falsas han existido desde hace décadas. Cuba ha sido uno de los países y el sistema de comunicación cubano uno de los más afectados por las noticias falsas provenientes de Estados Unidos, quien ha mantenido un bloqueo económico, comercial, financiero, inhumano por más de 6 décadas, algo totalmente conocido. Pero también Venezuela está sufriendo ese bloqueo desde hace algunos años y yo creo que los venezolanos están sufriendo en carne propia lo que los cubanos hemos vivido durante 6 décadas. Yo creo que lo más importante es utilizar todos los recursos que tengamos, como decía el Che, aunque sean los recursos del capitalismo, también resemantizarlos y utilizarlos en función del socialismo y de las nuevas formas de vida, de construcción de la realidad que queremos. Para nosotros, la educación en redes sociales es fundamental para tener un público más crítico, un público que se pueda sentar delante de una información y decir, esto es mentira, por aquí va la manipulación, yo no voy a caer en esa manipulación. En Cuba lo que nos ha pasado en los últimos años, desde la época de Obama incluso, que bueno, se establecieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos y toda aquella subversión que se había hecho a través de Radio Martí, Telemartí, burdamente, bueno, pues comenzó a hacerse construyéndole al sistema de medios públicos cubanos un sistema paralelo de medios privados. Y en los últimos años lo que han tratado desde Estados Unidos, a través de terceros países donde a estos supuestos periodistas independientes los financian el propio gobierno de Estados Unidos, la USAID, la NET, pues lo que han querido es que nuestro sistema de medios públicos, que es una fortaleza de la revolución cubana y se ha demostrado ahora en la COVID-19, deslegitimar el discurso de los medios del sistema de medios públicos cubanos, diciendo que ellos sí tienen la veracidad, que ellos reportan lo que los medios públicos cubanos no reportan. Y yo creo que ese es el mayor desafío que tiene el sistema de medios públicos, ser cada día más inmediato, hablarle con la verdad al pueblo y sobre todo de construir el discurso que todos los días tratan de imponer los medios de las transnacionales hegemónicas. Hace 2 días tuvimos un hecho muy lamentable de un bandolero, un delincuente que asaltó una estación de la policía y asesinó primero a un policía y lamentablemente falleció ayer un segundo policía. Bueno, enseguida no habían pasado 2 horas de ese lamentable hecho, una persona, un delincuente drogado que estaba allí sencillamente para cometer un delito,
ya estaba siendo manipulado por los medios, estos supuestos medios que siempre tienen la verdad. Interesante que siempre vienen esas mentiras desde Estados Unidos. Las mentiras vienen del norte, como un documental. A las 2 horas estaban diciendo que era un ciudadano en contra de las medidas que el gobierno cubano había estado tomando en los últimos meses para proteger al pueblo de la COVID-19 y que en Cuba hay hambre, en fin, desabastecimiento, etc. Estos son el tipo de ejemplo, lo pongo porque estamos muy cerca de él en el tiempo, pero tenemos ejemplos muchísimos de cómo todos los días tratan de imponer una verdad para Cuba y de Cuba y desde Cuba que no es la que vive el pueblo cubano. Ese es el mayor desafío que tiene el sistema de medios públicos, Prensa Latina, que ahora mismo nos está siguiendo allá desde Argentina, de la corresponsalía. Es uno de los medios que está en la avanzada, llevando la verdad de Cuba al extranjero, pero yo creo que hoy todos los medios del sistema de medios públicos cubanos, como tienen su página web y tienen acceso a Internet, también tienen el gran reto de que sea entendida la verdad del pueblo cubano. Esa palabra a la prensa contrahegemónica. Y Mariel, ¿tenés algunos mensajes rescatados de nuestro Facebook? Bueno, sí, continuamos entonces transmitiendo el apoyo de quienes están en esta transmisión. Y Johnny García Calles manda saludos desde Venezuela, un saludo al Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua. Micaeas Isaías Rojo Reynoso también nos saluda desde las tierras de Chile, desde Cuba, desde el Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos del ICAP. Nos felicitan, dice, gran iniciativa, seguimos en lucha. Cecilia María Pascual manda un abrazo fuerte a los compañeros y compañeras de la agrupación Alicia Eguren Rosario Firmat. Miguel Reyes, periodista de la televisión cubana en Argentina, que en estos momentos se encuentra en Baracoa, también nos envía su saludo. Pedro Mauricio Katz nos envía un venturoso futuro para los pueblos de la patria grande, larga vida a los periodistas veraces y al servicio de la unidad y solidaridad entre los pueblos. Casa de la Amistad con Cuba y la patria grande de Tucumán, Argentina. Nos saluda también Marlene Lovío Díaz, desde el ICAP, de Matanzas, Odalis Acosta Góngora, de UPEC Artemisa, los abraza de la distancia y nos comenta que siguen esta transmisión hasta el final. Nos saluda Ricardo Rivero y desde Bolivia, Tamara Cruz Martínez, desde Santa Clara también nos siguen. Por ahora, esos son los saludos y pedimos disculpas a quienes no podemos transmitir el apoyo que nos están brindando en esta jornada. Gracias, Mariela. Seguimos con problemas en la comunicación con Nicaragua y realmente se nos está haciendo difícil poder salir desde allí. Así que Estela, compañera, amiga Estela Caloni, te pasamos la posta y te dejamos a ti en el aire. Gracias. En principio quiero rendirle un homenaje a todos los compañeros queridos, a todos los compañeros en América Latina y en el mundo, a nuestros compañeros desaparecidos acá en Argentina, un gran homenaje también, y a todos los que están luchando permanentemente contra este mundo imperializado de alguna manera en que estamos viviendo en estos momentos de la historia. Yo creo que es el momento de recordarlos porque ellos conforman una maravillosa muralla de lucha contra la mentira, una muralla contra la mentira. Ellos dieron su vida, son muchos los que han dado su vida, pero también un homenaje, por ejemplo, a quienes en la revolución, como la Revolución Cubana, que a los pocos días de llegar la Revolución Cubana estaban ya pensando tanto el comandante Fidel Castro como el Che Guevara, Jorge Macetti, todos aquellos que formaron Prensa Latina, y lo mismo se traslada un poco a recordar lo del comandante Hugo Chávez Frías en Venezuela,
que tuvo esa visión de que necesitábamos también un medio nuestro, un medio de América Latina, como son Prensa Latina y Telesur. Son Telesur y Prensa Latina. Entonces nosotros tenemos muchos ejemplos, pero creo que hoy en día tenemos que ponernos muy claro de contra qué estamos luchando, qué es lo que está pasando en este periodo histórico, y nosotros tenemos que ir a reconocer que, bueno, la historia de la humanidad está marcada por la historia del imperialismo, de alguna manera. Todo ese proyecto de dominación que se extiende en una guerra que hoy está clarísima como nunca, cada vez se ha puesto más clara, inclusive en estos últimos tiempos de la pandemia, al desobedecer absolutamente todo llamado al cumplimiento de las leyes internacionales, a detener los conflictos bélicos, y nosotros hemos visto cómo los han seguido utilizando todo contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y tantos otros países, Siria, y bueno, podemos hablar muchísimo de todo lo que se está haciendo, pero la verdad es que estamos en una guerra no declarada como tal, pero que la estamos viviendo permanentemente nosotros. En esa guerra también, no solo es esa guerra, sino que en ese escenario de guerra, ¿qué pasó con la comunicación? Como muchos han dicho acá, me parece que hay varias cosas que tenemos que rescatar. Nosotros no podemos seguir sin luchar contra la colonización absoluta de nuestro lenguaje. Estamos aceptando como si fuera natural que un día alguien aparezca hablando la palabra lawfare, como si no hubiera sucedido desde hace muchos años esa mancuerna de los poderes políticos, de los poderes judiciales y de los poderes mediáticos, que nunca fueron tan importantes como ahora, nunca fueron tan importantes como en este momento. Esos poderes mediáticos tienen ahora el control que tiene el imperio de esos poderes mediáticos. El control que tiene el imperio de las nuevas tecnologías es lo que ha hecho posible un avance, lo que no quiere decir que nosotros no tengamos nada que hacer, porque tenemos muchísimo en nuestras manos, y lo principal es la enorme resistencia de los pueblos. En este periodo histórico lo estamos viendo, pero como no se dice, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Honduras, lo estamos viendo en el pueblo nicaragüense. Bueno, el pueblo cubano ya sabemos, es el faro de luz de la gran resistencia de nuestra América Latina, y un ejemplo en el mundo también, pues no existe otra historia de un sitio de guerra tan largo como el bloqueo que vive Cuba, el bloqueo que está viviendo Venezuela, que se disuelve en los medios de comunicación diciendo, cuidado, no podemos parecernos a Venezuela, cuando Venezuela está bloqueada, cuando sus fondos están bloqueados en el mundo, cuando Venezuela ha sido sometida a la tragedia del desabastecimiento, impedir la llegada de alimentos, impedir la llegada de medicamentos, la baja del precio del petróleo. Hay muchos elementos que no se consideran al momento de que se habla, y alguna cierta debilidad que debemos reconocer en nuestra izquierda para no estar unida sólidamente en este periodo histórico frente a esto que tenemos. Nosotros tenemos que entender contra qué peleamos. Es una guerra, hay alguien que cita como una gran batalla que se registra en nuestras cabezas para crear una especie de alienado programado, del que ha hablado muy bien el periodista Manuel Freitas en sus análisis de esta temática de la guerra de baja intensidad y todo lo que estamos viviendo hoy. Entonces, nosotros, en medio de esta guerra de baja intensidad, que ya viene de mucho tiempo atrás, pero que durante el periodo de Ronald Reagan ya tomó otro papel hacia adelante, cuando se conforma la Oficina de Diplomacia Pública en el periodo de Ronald Reagan, se crea esta oficina que era la que iba a controlar todo lo que iba a ser la guerra psicológica a partir de ese momento. La guerra psicológica también es vieja. La noticia falsa es viejísima, siempre lo fue. Goebbels aprendió de los británicos muchísimo, de los servicios de inteligencia británicos. Goebbels aprendió de ellos y llevó adelante un proyecto mucho más avanzado. Y bueno, en todo esto, quiero decir
que nosotros en esta guerra sabemos que para la guerra militar propone la conquista territorial, para control político, para control económico, necesitamos también la guerra económica, que es para conquistar los recursos. Todo eso es lo que está sucediendo hoy en día. Estamos con esa alternativa que ellos nos proponen. El control social mediante la conquista de las sociedades, ahí tenemos un papel, los medios. Y la guerra psicológica para conquistar las mentes. ¿Se acuerdan que cuando termina la guerra de Vietnam, me voy a extender un minutito más, cuando termina la guerra de Vietnam, Estados Unidos viene hacia toda nuestra región y desde que se crea ese control de las mentes, control de mentes y corazones que le dicen, en que estaba ese sujeto de la diplomacia pública, crean ese sistema de una guerra psicológica mucho más avanzada que pasa a ser ahora una guerra psicológica clave para este periodo histórico de la guerra de baja intensidad que se está desarrollando. Ustedes van a escuchar guerra de cuarta generación, guerra híbrida y todo, pero eso es guerra contrainsurgente con otros elementos nuevos. Es decir, todo ha sido renovado, pero es lo que estamos viviendo hoy. Es lo mismo que le pasó a Guatemala en el 54, es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, la guerra la hemos vivido en América Latina y la hemos resistido en América Latina más de 2 siglos, pero ahora tenemos que hacer una resistencia mucho más fuerte, más esclarecida. Tenemos que conocer contra el enemigo que luchamos y tenemos que conocer este momento histórico en que ellos están utilizando con los medios de comunicación masivos que lo obtuvieron mediante la siembra del neoliberalismo en los años 90 y controlan el 98% de la información que transcurre por el mundo. En este momento están haciendo entre la desinformación y los entretenimientos un control de nuestras poblaciones temible, temible. Y lo estamos viendo en esta pandemia, en estos momentos, donde, como decía el compañero de Cuba, claro, están haciendo una información, aprovechando este momento tan duro para la humanidad, para introducir, para el manejo de las sociedades, de nuestras sociedades, que están prácticamente convertidas, zombificadas, sociedades zombies, lo que han logrado en muchos aspectos de nuestras sociedades. Ahora, quiero terminar con esto. Es muy grave la situación a partir de si no entendemos qué es lo que tenemos que hacer frente a esto. Que no nos asustemos por las nuevas tecnologías que ellos controlan y todo el poder que controlan, porque ellos no controlan la realidad. Porque ellos también son, a su vez, caen en la trampa de la propia tecnología cuando plantean que esta sociedad se va a mover de esta manera y de repente esa sociedad les sorprende y se mueve de una manera totalmente distinta. Por lo tanto, se nos exige unidad, organización, creatividad, educación política para nuestros periodistas jóvenes, porque eso que decía, para poder ver lo que es la mentira, para poder distinguir la mentira de la verdad, la creatividad infinita, la imaginación de la que nosotros somos unos grandes dueños de la imaginación en el mundo. De hecho, siempre estamos creando, permanentemente estamos creando formas de lucha y de resistencia extraordinarias. Y en este sentido, tenemos que levantar mucho nuestra mirada para no convertirnos en ese personaje alienado que han programado para nosotros con todos estos materiales con los que ellos se mueven en este mundo. Y una de las cosas esenciales es recuperar el lenguaje. Como dice Galeano extraordinariamente, en Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, que sería un libro extraordinario para recuperar en este momento, para mostrar cómo el lenguaje, por ejemplo, si decimos fake news, no permitir, no apoderarnos de ese término, desalojarlo de nuestra palabra. Noticia falsa, cuando decimos, porque a todo le van poniendo un nombre y nos vamos acostumbrando, cuando se dice un gerente, se dice un CEO. Entonces nos estamos alejando de la población con
con estos nuevos mensajes. Creemos colonizadamente que si decimos un término en inglés, vamos a mostrar que somos muchísimo más cultos, educados y bárbaros. No, al contrario, vamos a mostrar el poder de la colonización, que todavía no nos hemos propuesto una política descolonizante en nuestras universidades, en nuestra vida permanente. Entonces, tenemos muchas cosas por hacer, pero en este momento necesitamos urgente producir esa unidad y urgente producir hechos. Por ejemplo, le digo al compañero, los gremios de periodistas, que hagamos desde ya un estudio de la violación de los derechos humanos y de los derechos sociales, los derechos del hombre, a tener una información veraz. Que llevemos ante las Naciones Unidas, ante todos los organismos internacionales, aunque parece que nunca harán nada por nosotros, pero nosotros nos instalamos en el mundo con nuestro proyecto de decir, nosotros necesitamos recuperar que el periodismo, que los medios de comunicación no sean los medios de una propaganda activa de un proyecto de guerra. ¿Por qué es criminal? Lo que hoy están haciendo los medios de comunicación a prestarse para el proyecto de la guerra, para hacer el primer misil, para llevar adelante la guerra psicológica que lleva a la intimidación, a la persecución política, a la degradación de los seres humanos, a decir que no se mata por balas, sino que se puede matar degradando a nuestros líderes políticos, y no solo los líderes políticos actuales, sino que están tratando de degradar todos nuestros héroes del pasado. Frente a esta situación, compañeros, nosotros tenemos que presentarnos y exigir ante Naciones Unidas que, así como exigimos contra el bloqueo de Cuba, el bloqueo de Venezuela, contra la guerra, contra todo esto, y que este territorio nuestro es un territorio de paz, América Latina, como se pensó en La Habana, en esa reunión extraordinaria de la CELAC, otra gran conquista nuestra. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es presentar para que el mundo entero se entere de que no se está cumpliendo nada, que eso no es periodismo. El periodismo es lo que nosotros estamos haciendo con estos proyectos nuestros, alternativos o no. El periodismo es la verdad. Si no hay información veraz para el pueblo, estamos violando el derecho de los pueblos. Si hay una información que sirve para hacerle la guerra, decir que Irak tenía armas de destrucción masiva para ir y matar más de 1 millón de personas o hacer las guerras coloniales del Medio Oriente, bueno, cuando los medios usados para eso son tan criminales como los que tiran el primer misil sobre un país. De manera, compañeros, que tenemos una gran responsabilidad en nuestra mano y tenemos que cumplirla porque tenemos cómo hacerlo. Pero eso va a surgir de toda esta cosa colectiva que estamos haciendo en este momento. Por eso agradezco a los que nos han juntado. Tenemos mucho para decir, pero bueno, empezamos por decir lo que podemos decir en estos momentos. Ay, gracias, Estela. Y la fuerza necesaria que tenemos, que no se acabe esta pandemia y no estemos preparados para lo que el imperio piensa hacer cuando se acabe esta pandemia. Si no estamos preparados, habremos perdido una oportunidad histórica de hacer algo muy profundo. Gracias, Estela. Te seguiría escuchando toda la tarde, en serio. Importante lograr la descolonización del lenguaje que planteabas como primer medida junto al de la unidad y las cosas que nos quedan por hacer. Mariela, ¿tenés otros mensajes? Bueno, continuamos entonces. Saludos fraternos desde la Casa de la Amistad Cubana Argentina de Comodoro Rivadavia, Chubut. Por otro lado, Rojas Atanasio nos envía saludos desde el Movimiento Paulista de Solidaridad con Cuba, desde San Pablo. María Raquel Navarro también nos saluda. Dice, saludos entrañables y fraternos de la Casa de Amistad y Solidaridad Argentino-Cubana de Mendoza. Marlene Lobio Díaz nos envía este mensaje de reconocimiento a periodistas y al exponente Estela Caloni, a Más Cuba por toda su solidaridad con Cuba, y nos dice que es necesario mantener la unidad de información en defensa de la verdad, atacar y condenar la ola de mentiras y tergiversación que existe contra nuestro país y el mundo.
Por otro lado, Ronquillo Bello nos envía abrazos a los colegas argentinos en su día y a Jorge por representar a nuestra UPEC en este diálogo en redes. La derrota de las hegemonías comunicacionales del mundo de hoy requieren tejer redes como estas. La suerte de los sueños de la patria grande y de la humanidad depende también de la unidad de la prensa liberadora que representamos. Abrazos reiterados, nos manda el compañero desde Cuba. Seguimos. Lisette Castro desde Guatemala, tiene razón, Cuba es un faro de luz, nos dice, y agradece miles por las resistencias y rebeldías frente al malvado imperio. Claudio Barmerich, saludos cordiales a todos los compañeros de la comunicación, CPI Comunicación. Maribel Morales nos envía saludos desde Puerto Rico, felicidades a los periodistas, agrega. María Acuña nos escribe desde la Coordinadora de Solidaridad con Cuba desde Misiones y nos envía sus saludos. Víctor Cayetano Rochi comenta: feliz día a todos los periodistas que están difundiendo la verdad, Telesur, Prensa Latina y tantos otros, a los de FM de Gente de Radio, Radio Popular de acá de Bariloche también, donde ellos tienen un programa de radio. A los compañeros del CAPAP, a las nuevas autoridades de Radio Nacional de Bariloche que vuelven con programas populares, infinitas gracias a los compañeros periodistas de Cuba. Por otro lado, Johnny García Calles saluda a Alberto Más y al Club de Periodistas Amigos de Cuba. Por ahora, esos son los mensajes que hemos recibido. Gracias, Mariela. Quiero también decir que esto es producto de un trabajo en equipo, de un equipo que está distribuido en el país. Fabián Ciarillo allí desde Caleta Olivia, Javier Schulman y el Champa Galiotti desde Rosario, Mariela Pinza desde Córdoba, Julián Cot y Rubén Zácaro desde la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. Es decir, esto es un trabajo colectivo y federal. Estamos integrados todo el país, así que ahora vamos a iniciar la segunda ronda. Por la compañera Ana María Sibori desde Nicaragua ha sido imposible hasta ahora conectarnos, entonces vamos a pasar a la segunda parte, donde la idea era, bueno, hacer una visión general sobre todo lo que se habló ahora y poner las redes sociales, la importancia y su valor, y el manejo y el control de las redes sociales en la lucha mediática. Así que, Carlos del Frade, desde Santa Fe, le pasamos la posta. Muchas gracias. Algunas ideas que me parecen clave por todo lo que se habló. En primer lugar, a lo que decía Estela, nos parece fundamental esto de recuperar la palabra nuestra, hablar desde nosotros. En ese sentido, lo que siempre hay que decir, que el saqueo material que ha sufrido nuestro pueblo en Argentina es directamente proporcional al saqueo de lo que significa la primera herramienta cultural que tenemos de libertad, que es la palabra. Nosotros en el año 1995, de acuerdo a la UNESCO, manejábamos en promedio las personas que vivíamos en Argentina 8.000 palabras cada uno. Hoy manejamos 800, 10 veces menos de palabras. Y somos aquello que decimos a partir de las palabras, sentimos a partir de las palabras que tenemos. Cuanto menos palabras tenemos, más repetimos las palabras que otros nos imponen. Así que es fundamental, como tarea revolucionaria en la educación, en el periodismo, en la comunicación, en la política, recuperar nuestras palabras, sin lugar a dudas. Segundo elemento, cuidado cuando la guerra psicológica se mete por temas que van directamente a lo popular, el narcotráfico. Nosotros venimos estudiando desde hace 20 años el desarrollo del narcotráfico, en donde nos muestran como grandes narcos a las pibas y a los pibes que terminan siendo consumidores, consumidos, o soldaditos que terminan inmolados en el altar del dios dinero, que es lo que circula frente a todo esto. Lo que está pasando hoy en Venezuela, que en medio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos hace una representación casi teatral sobre la idea de narcotráfico para combatir al gobierno de Venezuela, y esto realmente poner una vez más la idea de la guerra contra el narcotráfico liderada por el paladín de la justicia mundial, que es Estados Unidos. Ojo con esas cosas, porque después se baja a nuestros estados, en Brasil se está viendo con Bolsonaro también,
y con el pensamiento que las fuerzas de seguridad tienen que ser en realidad los que persigan a las pibas y a los pibes y nunca a los delincuentes de guante blanco. Ojo con el tema del narcotráfico, que es una variable excepcional para que de la guerra psicológica vayamos al control social que nos quieren meter en todo el continente. Segundo tema, la cuestión del ecologismo. Nosotros tenemos muchísima pibada, muchísimas chicas y chicos que se mueven a favor del medio ambiente. Hoy, grandes empresas, que son las que manejan las palancas económicas de nuestras naciones, están empezando a hablar de una especie de desarrollo industrial que defienda la sustentabilidad. Y con ese discurso nos llenan de veneno, nos llenan de activismo. Ojo también con esos discursos, hay que estar muy, pero muy atentos. Y el tercer elemento que quería compartir con ustedes. Hoy vamos a tener la otra pandemia, la pandemia de la explotación laboral. Cada vez más, ya lo están diciendo todos los organismos internacionales, lo estamos viviendo en la Argentina, lo estamos viendo en América Latina, lo que significa la cantidad de despidos, suspensiones, lo que es la reducción salarial. Más que nunca tenemos que salir con una bandera clave: jornada laboral de 6 horas como máximo para rotar los puestos de trabajo e incorporación de mucha gente al puesto estable y en blanco. Nos parece algo fundamental pensar en estos temas. Narcotráfico de la perspectiva humana. Sacar de la idea de que el narcotráfico es el pibe, sino el que no aparece, el que no da la cara. Eso nos parece vital. Saber que en las redes sociales la información verdadera es la precisa, es la trabajada. Todo el mundo puede opinar, pero la información tiene que ver con la rigurosidad, con la precisión. En eso no nos debemos ganar, no nos debemos ser vencidos por lo que quiere imponer el sistema. Hoy en la televisión argentina, la masiva, hay panelismo, hay show. El periodismo lo han matado. Nosotros en las redes sociales, por todo lo que se decía al principio, hagamos información precisa y lleguemos con un discurso que tenga que ver con nuestro lenguaje. Esas son algunas ideas para compartir. Gracias, gracias Carlos. Madeleine, tu lugar. Bueno, estaba escuchando, imagínense, a tanta luz en el camino del periodismo y en el camino que nos corresponde, los panelistas que están allí, ¿no? Y escuchaba recientemente y rescato el tema de la narrativa que se ha creado sobre Venezuela con el tema del narcotráfico. ¿Quién lo dice? El principal país consumidor de droga del mundo, Estados Unidos. Y además Colombia se atreve a decir que es el principal país productor de droga del mundo, que nosotros somos narcotraficantes. Cuando en el mapa tú ves que, por ejemplo, en esta amenaza de Donald Trump de mover el Comando Sur hacia el Caribe, resulta ser que la zona por donde movieron estos barcos del Comando Sur, por allí apenas sale el 8% del narcotráfico y ha disminuido progresivamente desde el año 2013 porque Venezuela precisamente con su sistema de radares ha logrado neutralizar a muchas aeronaves que salen por allí o que vienen por esa ruta rumbo hacia Colombia y de Colombia salen por esa ruta rumbo hacia México, todo Centroamérica, llegando hacia Estados Unidos. Pero no hizo lo mismo o no mueve sus barcos para la lucha contra el narcotráfico supuestamente hacia el otro extremo, que es precisamente por donde sale todo el flujo del narcotráfico y por allí sale más del 80% hacia territorio estadounidense. Nunca se ha conocido a un capo del narcotráfico que haya sido detenido por Estados Unidos. Es decir, la droga allí llega por arte de magia, se distribuye a más del 40% de la población y nadie allí le da curiosidad qué pasa, en dónde están, por qué no están detenidos. Entonces, esa narrativa de la utilización del narcotráfico para atacar. Lo mismo pasa con el tema, hablando de los extremos de los temas, ¿no? Es decir, en esta misma narrativa de Estados Unidos, de la lucha contra el narcotráfico y argumentar su bloqueo contra Venezuela, aplica estas sanciones, dice que los países no pueden o Venezuela no puede importar, exportar, es decir,
bloqueados por todos lados porque Venezuela es un país de terrorismo, de narcotráfico, cuando ellos precisamente acaban Venezuela de frustrar un intento de invasión mercenaria de terroristas que fueron entrenados en Colombia, están testigos, voces, y aún así siguen posicionando la mentira que es falso cuando están todas las pruebas, que es falso cuando hay testimonios, cuando hay dos norteamericanos, dos estadounidenses detenidos que lo han confesado absolutamente todo. Entonces es la lucha permanente por contar la verdad, por decirlo, pero al decirlo nos dicen oficialistas. Es decir, no podemos decir nada, los que dicen la verdad son ellos, ¿no? Entonces, en medio de este tema de esa narrativa que se construye, el petróleo como arma para atacar a los pueblos, ¿no? Basado en esa narrativa de que no pueden enviarle petróleo, o Venezuela no va a poder o comercializar su petróleo porque es un país narcotraficante y terrorista, ¿no? Atacan el tema para poder de esta manera, bueno, crear frustración, desánimo. Hay una guerra, como dice Estela, silenciosa que hemos vivido durante mucho tiempo en Venezuela, 20 años. Cuando yo me puse a ver, cumplí años recientemente y yo sacaba la cuenta, ¿qué había hecho cada año? Y yo decía, Dios mío, pero hemos estado 15 años en guerra, porque siempre digo, el próximo año voy a hacer esto, el próximo año, no, pero sí, no puedo porque va a pasar esto, seguramente va a pasar aquello, y así ha recorrido, no les voy a decir mi edad, por supuesto, así ha recorrido todos estos años, y son 20 años de guerra tenaz contra Venezuela, ¿no? Entonces, hablan de que Nicolás Maduro es un dictador, y hablan que el actual presidente de la Asamblea Nacional, que es de oposición además, pero no de la oposición radical, se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional. Lo dice el embajador de Estados Unidos en Colombia, que al lado tiene a Juan Guaidó. Ese sí es autoproclamado presidente. O sea, es de verdad cínico, y además creen que la gente es estúpida. Entonces, frente a eso, que ellos tratan de estupidizar a la gente, que tratan de hacer ver que la comunidad es tonta, la verdad sale por sí sola, y nosotros estamos llamados a seguir reforzando esa verdad. Eso que ocurrió el día 23 de febrero con el intento de invasión por Cúcuta, por el norte de Santander, luego desde Colombia. El periodista de nosotros estaba en Brasil, al lado del corresponsal de CNN. No había pasado la supuesta ayuda humanitaria, y el tipo de CNN estaba diciendo, acaba de pasar la ayuda humanitaria, e inmediatamente nosotros salimos al aire diciendo, es falso, estamos aquí al lado de este señor, y es mentira, pero él estaba conectado con Fernando del Rincón, que estaba allí en el norte de Santander, en el puente de Ureña, diciendo que ya habían pasado. Necesitaban construir esa narrativa tenaz, terrible, y cómo los medios de comunicación se prestan para eso, por Dios. O sea, sobrepasa lo ético, sobrepasa lo absolutamente, además, la lógica de todo ser humano, ¿no? Tú estás viendo allí, estás viendo las imágenes, pero tratas de eso, de hacer ver que la gente es tonta y que no se da cuenta cuál es la verdad, ¿no? Luego tenemos el caso de Assange, es decir, él que denunció la guerra está preso, y quienes hicieron la guerra están libres. O sea, es algo increíble, de verdad, y yo creo que tenemos que levantar de cada rato y en cada espacio, recordar de cada rato a Julian Assange. O sea, realmente en la defensa de la verdad, en la defensa de mostrar lo atroz de la guerra, por eso se supo muchísimas cosas, la guerra en Irak y en Afganistán, y resulta ser que Julian Assange está preso, periodista. ¿En dónde están los derechos? ¿En dónde está la libertad de expresión que tanto pregonan, o supuestamente por la libertad de expresión estos países dicen invadir a otras naciones? Entonces, estamos frente a la hipocresía, a la doble moral, y nuestro deber es seguir luchando y defendiendo esa verdad. Mariela, tenemos algunos saludos.
Sí, continuamos entonces. Pablo Méndez, abrazos fraternos de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Lanús, Buenos Aires. Ana Cecilia Fernández Haustein, saludos de la Casa de la Amistad con Cuba y la Patria Grande de Tucumán. Seguimos con Beatriz Lobo y nos comenta, un gran abrazo en su día, compañeros. Los pueblos seremos libres cuando hablemos nuestro propio idioma. Debemos impedir que los yanquis pongan su lengua venenosa, ya que perdemos identidad e ímpetu de lucha. Viva el periodismo ético, puesto que será la herramienta de nuestra liberación. Viva Cuba, faro humano de solidaridad. Vivan los médicos cubanos, reserva moral en el mundo. Por otro lado, Graciela Neme propone terminar con la colonización cultural, que es una premisa en el camino a la liberación de América Latina. Abrazo desde Tucumán, Casa de la Amistad con Cuba. Nos saluda Ivana Duarte desde Misiones, es una compañera argentina, ex estudiante LAM, y Ana Cecilia Fernández Hausten, libertad a Julian Assange ya. Pedimos disculpas al resto de los mensajes que irán entrando, pero por una cuestión de tiempo y la organización no los vamos a poder leer, pero agradecemos además a todos y todas que vienen acompañando a esta audiencia y a los panelistas, por supuesto, también. Bueno, Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, te dejamos tu espacio. Bueno, reiterar el saludo a quienes se han sumado a esta videoconferencia sobre un tema tan esencial como la lucha por la información veraz. Ahora mismo se mencionaban a los médicos cubanos y ese es uno de los temas, ¿no? En los últimos meses los médicos cubanos han sido protagonistas de todo lo que tiene que ver con la COVID en Cuba, pero no solamente en Cuba, en más de una veintena de países están ahora mismo médicos cubanos, brigadas de médicos cubanos ayudando a los enfermos de COVID-19 porque los sistemas de salud en una buena parte del mundo se han visto desbordados por la COVID-19 que está pasando ahora mismo en Brasil. Y es interesante porque si vemos la narrativa de Estados Unidos y el discurso de Estados Unidos desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y el recrudecimiento del bloqueo, vamos a encontrar que los médicos cubanos y la Brigada Médica Cubana fue expulsada de Brasil porque supuestamente eso no eran médicos. Salió de Bolivia después del golpe de Estado porque eran más agentes políticos supuestamente por lo que decía el gobierno de Yanine Áñez. Decían que eran agentes políticos y no médicos, y qué está pasando ahora en Bolivia y qué está pasando en Brasil. Solo lo recuerdo, no es que estemos hablando de lo que está sufriendo ese pueblo, sino de cómo la política manipulada lleva a que una noble causa como la salud de los pueblos pues se vea afectada también. Entonces, el gobierno de Estados Unidos incluso llegó a acusar a Cuba de un caso de trata de personas porque supuestamente los médicos estaban ahí sin un contrato y Cuba les robaba el salario a esos médicos, etcétera, y estaban en condiciones de esclavitud. Hoy son esos médicos acusados por el gobierno de Estados Unidos que todas las semanas dedica innumerables tweets a denostar el trabajo de los médicos cubanos. Son esos médicos cubanos los que están hoy salvando vidas en decenas de lugares del mundo, incluso en países desarrollados o supuestamente desarrollados como Italia, de donde regresa mañana después de 2 meses y tanto de la Lombardía italiana, un grupo de médicos cubanos que estuvieron atendiendo y salvaron la vida de más de un centenar de personas en ese país. Entonces, han estado al tanto, y si no, les recomiendo leer un poco de esa brigada médica, que esas brigadas médicas, recuerdo ahora mismo la de Lombardía en Italia, la de Andorra, la que partió hacia Kuwait hace algunos días, en Venezuela, que lo que se hizo fue reforzar la brigada médica que hay ahí. Yo creo que el tema de los médicos cubanos y de las tantas mentiras que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de imponer en los últimos meses y años, sobre todo desde que el gobierno de Donald Trump llegó a la Casa Blanca, y que al final le explotan en la cara. Un país que supuestamente se dice desarrollado, imperialista, Buenas tardes, un capitalismo salvaje, sin embargo, no pueden evitar la COVID-19, que al principio ese mismo presidente dijo que no era más que una gripe pasajera.
que esa era una responsabilidad y era una fake news, o sea, una mentira de los demócratas, y que la responsabilidad era de los gobernadores. Entonces yo creo que a lo que estamos asistiendo es sencillamente a lo que sabiamente decía Estela, a la colonización del pensamiento. Cuando ella mencionaba a Galeano y a la colonización, yo pensaba en una frase de Galeano espectacular, la busqué por acá, que decía, cuando llegaron los colonizadores a nuestras tierras, nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Esa enseñanza de Galeano, hoy por hoy, es más que vigente. Hoy nos están diciendo, cierren los ojos, nosotros tenemos la verdad, y cuando abrimos los ojos, sencillamente, nosotros tenemos nuestra verdad y ellos han construido una mentira que nos hacen creer. Yo creo que hoy es tener públicos más críticos desde la educación, de la educación política, es lo fundamental. Con Venezuela, siempre decir, desde Cuba, yo estoy convencido que es el sentimiento de América Latina y el Caribe, con Chávez, con Maduro y con los que vengan con la revolución bolivariana, que Venezuela no está sola, como Cuba no estuvo sola en su momento, cuando todas las naciones rompieron relaciones diplomáticas en América Latina y el Caribe. México, por ejemplo, se mantuvo firme a Cuba. Poco a poco esa mentira se fue cayendo por su peso hasta que llegó el año 2014 y un presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvo que reconocer que el bloqueo no había tenido sentido. ¿Qué cambió? Quizás cambió la estrategia, pero tuvo el tino de decir que el bloqueo estadounidense no había funcionado para derrocar a la revolución cubana. Hoy, lastimosamente, este mismo gobierno vuelve a los métodos de 10 administraciones anteriores fracasadas, y no solamente con Cuba, también lo hacen con Venezuela. Tratan de silenciar a Telesur, tratan de silenciar a otros medios de comunicación, y lo que ha demostrado la historia reciente de lucha de nuestros pueblos es que mientras más tratan de silenciar a los pueblos que luchan por la libertad, por la soberanía, pues más impone la voluntad de los pueblos con su discurso, con su hacer, y reiterar que Venezuela ni Telesur están solas. Solo significar que en materia tecnológica creo que algo hemos aprendido del uso que ellos hicieron del Big Data, de toda esa información que desperdigamos todos los días a través de Internet. Lo utilizaron en el Brexit, lo utilizaron en la anterior campaña presidencial de Macri. Han utilizado la tecnología y todas nuestras huellas todos los días para hacer estudios sociales, para hacer lo que se llama, bueno, pues también audiencias sociales, saber qué están pensando los pueblos. Y eso luego lo han aplicado a elecciones, a eventos complicados. Recuerdo el Brexit en el Reino Unido, en la lucha por la salida la posición de algunos por la salida de la Unión Europea y la posición de otros de mantenerse dentro de la Unión Europea. Y eso nos dejó de enseñanza, es de a quién le hablamos a los medios de comunicación y a quién les hablamos nosotros desde la izquierda o desde los medios alternativos. ¿Le hablamos a los convencidos solamente o también tenemos un discurso para quienes no están convencidos o para quienes nos llevan la contraria? Yo creo que hoy tener un discurso comunicacional inteligente, un discurso sobre bases cientistas, o sea, el uso de la ciencia en función de la comunicación que hacemos, se impone. Si le damos la espalda a eso, sencillamente estaremos negando el desarrollo y estaremos negando que hay muchas más personas que pueden ser convencidas de la bondad de nuestros sistemas políticos y de nuestros medios de comunicación en función de un discurso contrahegemónico. Yo creo que esa guerra que se le está haciendo a Venezuela, acusándola de narcotráfico, esa guerra que hace algunos días está haciendo Estados Unidos contra Cuba, diciendo que Cuba es un país que no coopera en la lucha contra el terrorismo porque supuestamente estamos en contra de la paz de Colombia. Es como que el mundo al revés, ese mundo, Cuba, un país que tanto ha hecho por la paz de Colombia, exacto, un país que fue la sede de las conversaciones entre la FARC y el gobierno colombiano para llegar a la firma de este acuerdo de paz. Y luego Cuba, que cuando Ecuador no pudo, Cuba fue la sede para las conversaciones con el ELN. Sencillamente ahora nos están acusando de que por no entregar, o sea, por cumplir lo pactado en un inicio,
lo pactado en los acuerdos para las conversaciones con el ELN. Entonces Cuba está siendo acusada por el gobierno colombiano y por transitividad por el gobierno de Estados Unidos de no cooperar contra el terrorismo, cuando ese gobierno de Estados Unidos ha sido testigo en los últimos años, incluso ya en el gobierno de Trump, cómo Cuba le ha devuelto terroristas que el gobierno de Estados Unidos ha reclamado porque han pisado suelo cubano. O sea, la conducta de un Estado intachable en la lucha contra el terrorismo, pues sencillamente es usada como una espada de Damocles. Yo creo que lo interesante de todo esto es que un gobierno que no tiene moral para hablar de lucha contra el narcotráfico, un gobierno que no tiene moral para hablar de la lucha contra el terrorismo, que se apodera, pero que sí tiene, no tiene moral, pero sí tiene las cajas de resonancia, de las grandes transnacionales de la comunicación. Esas cajas es de donde nosotros tenemos que meter nuestro discurso para que también otras personas sepan que tenemos un discurso diferente y tenemos una verdad que no es la que ellos están compartiendo. Entonces, solo recuerdo una frase de Fidel para terminar y ajustarnos contra el tiempo. Y yo sigo utilizando en mis comentarios de temas internacionales en la televisión cubana y que la asumimos en el último congreso de la OPEC. Fidel hace décadas dijo, la verdad necesita de nosotros, refiriéndose a cómo la verdad se construye todos los días entre todos. Entonces concluyo diciéndoles a ustedes, colegas, amigos y personas que nos siguen, la verdad sigue necesitando de nosotros para que se imponga en un escenario cada día más complejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y vamos a pasar ahora un video con el saludo de la compañera Ana María Sibori desde Nicaragua, debido a que no se ha podido comunicar saliendo en la videoconferencia, pero nos está mandando este saludo. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Ahí, Javier. Soy Ana María Sibori. Pensaba participar junto con los otros compañeros y compañeras en esta teleconferencia tan interesante, pero no pude hacerlo por problemas técnicos. Espero que lo solucione y en otro momento sí pueda participar. Me hubiera gustado mucho porque quiero decirles que yo estoy viviendo en Nicaragua y en el 2018 aquí se intentó voltear al gobierno del comandante Daniel Ortega a través de un golpe de Estado muy furioso, aparentemente tranquilo y pacífico, pero de pacífico no tenía absolutamente nada, y del cual no solamente nos tenemos que seguir cuidando aquí en Nicaragua, donde vivo, como dije, sino también en todos nuestros países de América Latina. En Argentina nos tenemos que cuidar mucho, porque son gobiernos como el del Frente de Todos, que no le van a permitir proseguir sin dificultades, le van a producir una y mil dificultades, como intentan hacer con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional acá, cuyo presidente y comandante, compañero Daniel Ortega, hace lo imposible por este pueblo, por llevar y sacar adelante a este pueblo de la pobreza en que lo dejó sumido el neoliberalismo durante 16 años. Y en Argentina nos pasa lo mismo, nos pasa exactamente igual, aunque no en contenido. Van a tratar de hacerle, nuevamente repito, la vida imposible al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto es cortito, solo les vuelvo a repetir. Me hubiera gustado, ¿saben qué? Hablar del papel de las redes sociales. Es importantísimo. En todas partes tenemos que desarrollarlas mucho más, porque estas redes sociales, a través, por supuesto, de la manipulación mediática, han volteado gobiernos populares. Y eso no lo podemos permitir más. Bueno, un gusto, compañero, y buenas tardes.
venceremos. No pudieron ni podrán. Mariela, ¿tenés un mensaje importante para pasar? ¿Se escucha? Sí. Sí, nos envían un saludo desde la Embajada de Cuba en Argentina, la compañera Dagmara Calzada, y nos comenta que el periodismo al servicio de la verdad y la justicia. Feliz Día del Periodista Argentino. Así que bueno, agradecemos a la compañera que está viendo esta presentación y que nos envía su saludo. Bueno, Estela Caloni, te pedimos tu intervención y cierre de esta transmisión. En que los egos son muy peligrosos en tiempos en que tenemos que partir de una enorme humildad para hacer nuestro trabajo. Todos somos importantes, todos los compañeros, cada uno en su lugar, como diría Fidel, cada uno en su trinchera, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Quisiera decir dos cositas para recordar que si queremos estudiar lo que ha sucedido con la comunicación a través de estos años, en la permanente guerra imperial en que ha vivido la humanidad, guerras imperiales, guerras de dominación, de control en estos tiempos de los recursos para América Latina. Hoy en día hay un proyecto geoestratégico de recolonización de América Latina que tenemos que seguirlo como es. El hecho es que en este momento, por ejemplo, Colombia está ocupada, es un país ocupado, un país que casi no debería hablarse de la democracia. En Colombia no existe, no puede existir en un país donde hay 7, 8 bases militares de Estados Unidos, más la presencia de las tropas ahora. Así que en nombre de invadir Venezuela siguen ocupando y reocupando Colombia. Y es al pueblo colombiano que nosotros tenemos que unirnos con toda nuestra solidaridad a impedir que siga siendo ocupado por Estados Unidos, impedida la paz que tanto necesita Colombia, por la que están luchando, porque ha habido manifestaciones millonarias de millones de personas. Entonces, frente a esto también el caso de Nicaragua. El caso de Nicaragua fue un experimento como fue lo de Chile. Hay hitos, en esta historia hay hitos, hay muchos hitos, y uno de los hitos, no se puede hablar de todos, pero uno de los hitos fue esto que estaba hablando yo de la diplomacia pública. Todo nació porque en Nicaragua no podían intervenir directamente porque el pueblo todavía con el tema de Vietnam, el pueblo estadounidense no los acompañaba y por eso inventaron todo lo que inventaron, y esta nueva esquema de la guerra psicológica 1000 veces utilizada a través de la historia, pero sobre todo en los últimos años, mucha más piedad lo que es esta guerra mediática. En Nicaragua, tanto en 1980 como ahora, en este periodo que estaba hablando Ana María, estaba refiriéndose a lo que pasó en el 2018, donde ahí tuvimos una enorme deserción de sectores progresistas y de izquierda que no entendieron, porque no quisieron entender, porque estaban perfectamente, sabemos cómo se mueven ahora con la... Ya no queremos saber qué dinero, a quién le dan dinero las fundaciones. Uno de los receptores son los medios de comunicación masivos, los periodistas comprados, los mercenarios del periodismo. Aquí el periodista que no hace periodismo es un mercenario. Es un mercenario como el otro mercenario, el que le dicen contratista, otro término que también nosotros tenemos que rechazar. Ahora son contratistas, no mercenarios. No son contratistas los que fueron contra Venezuela, son mercenarios. Entonces, todo esto tenemos que empezar a ajustarlo nosotros
en nuestro lenguaje cotidiano frente a esta situación, pero también conocer cómo se desarrolla esa guerra psicológica, cómo, por ejemplo, ahora le han impreso en Argentina, lo estamos viendo, en Nicaragua lo estamos viendo nuevamente, que nadie habla de que en Nicaragua le están también ajustándole, imponiéndole restricciones, poniendo las mismas formas de acusaciones contra el narcotráfico, contra miles de cosas. No nos olvidemos que México fue un país que ocuparon tropas en nombre del narcotráfico, mandaron a todo el ejército a luchar en una lucha contra el pueblo mexicano bajo las órdenes del Pentágono, diciendo que iban a combatir el narcotráfico. Entonces, todos estos problemas tenemos que discutirlos ahora. Tenemos que ponernos en una mesa de discusión de cuáles son los temas claves de la guerra en este momento, cuáles son los proyectos claves que tienen, cuál era el proyecto clave de la destrucción de 3 países muy importantes y fundamentales como eran Venezuela, Brasil y Argentina. Fíjense el golpe contra Venezuela, el golpe contra Bolivia, el golpe contra Brasil, el golpe contra Honduras, el golpe electoral, que también tenemos que adherirlos ahora, postelectorales. Yo los califico al golpe postelectoral, al golpe de Lenin Moreno. Las características de ese golpe es un golpe, un hombre que se va del partido que lo eligió y se va del programa para el cual lo eligió el pueblo. En Argentina, el señor Macri va a hacer todo lo contrario de lo que hizo. Y todo lo demás lo hizo por decreto de necesidad y urgencia. Las reglas fundamentales. Acabó con el mayor proyecto de democratización de la información, que fue la Ley de Servicios Públicos Audiovisuales. La defenestró. Sube el 10 de diciembre, el 24 de diciembre ya había cerrado todo lo que era la sede donde se estaba trabajando en esto. Entonces, queridos compañeros, ya no hay tiempo que perder. Lo que yo quiero decirles es que cuando hay una guerra, y uno que ha sido corresponsal en países en guerra sabe que las decisiones se toman en minutos. Tenemos la a hablar y mantenernos demasiado en el discurso y las cosas. Bueno, ahora estamos en guerra. Y todo lo que estamos haciendo es para evitar la guerra contra nuestros países. Es para evitar la guerra contra nuestros países. Entonces, y contra el mundo. Es para parar esta masacre en el mundo que se está produciendo. Porque hemos perdido muchísimos territorios que se están recuperando ahora por la resistencia de los pueblos. Y nosotros estamos en un gran peligro porque somos el último orejón del tarro, como dice ese dicho. ¿Qué quiere decir eso? Somos el patio trasero. ¿Se acuerdan ustedes que el gobierno de Barack Obama mismo, John Kerry, decía que éramos el patio trasero? Es decir, somos el patio trasero. Somos el último y tenemos recursos formidables. El petróleo venezolano, el litio, todo lo que podríamos nombrar. El medio ambiente. Bueno, nos están queriendo arrasar todo lo que es nuestro y bueno, está el momento de defenderlo. Y el periodismo de la verdad, el periodismo verdadero, no es el periodismo de la verdad, el periodismo verdadero es que se ocupa de la verdad, que tiene pequeñas expresiones. Hay luchadores maravillosos, hay comunidades campesinas que lograron tener una radio. Bueno, todo lo que se le ha quitado en estos gobiernos últimos o los gobiernos golpistas como el de Bolivia, que acaba de cerrar el Ministerio de Cultura, fíjense ustedes, nada menos, clarísimo, más claro, que impide cualquier trabajo de los medios, bueno, que tiene los presos, los periodistas presos. Los periodistas también, hacer un relevamiento de los periodistas, muchos periodistas muy buenos han muerto durante esta pandemia. Se calcula que son 150 los periodistas de distintos países que han muerto en esta pandemia. Bueno, pero por el homenaje a todos estos compañeros, nosotros tenemos que abocarnos ya a un periodismo de acción, a un periodismo vivo, a un periodismo que entre, pero que entre en todos los lugares donde no hay entrada de nada, donde no hay radios, donde no hay televisión, y que la televisión en algunos lugares mejor que no haya, porque te digo que como está funcionando en algunos países, es una enorme trampa, por supuesto. Aquí mismo nosotros tenemos
un solo canal donde hay programas por la verdad, o tenemos prácticamente una invasión de los monopolios periodísticos que no pueden existir en los países porque también está prohibido eso. Entonces, tenemos muchas tareas enfrente, no se puede arreglar todo esto en unos minutos, pero la propuesta mía es que ese trabajo que hacemos, esa presentación, ese trabajo que lo hacemos cada vez más en conjunto, que nos pongamos muy firmes para estar todos los días, y en eso tengo que agradecerle al CAPAC, que nació como un club de periodistas amigos de Cuba, que también se dio un paso adelante en estos años para incorporar todos los problemas de toda nuestra región y de otros hermanos africanos y de otros países, de los palestinos, tan olvidados también en este momento. Y ese lugar se está ocupando. Agradezco muchísimo a Alberto y a los compañeros que se han puesto al hombro esta nueva, con la ayuda de Prensa Latina, con la ayuda de Telesur, estamos haciendo ese trabajo. ¿Cómo se puede hacer un trabajo si uno se propone y hay las voluntades abiertas para eso? Entonces nosotros tenemos que recuperar el trabajo de la juventud. Hay jóvenes periodistas impresionantemente preparados a los que estamos dejando mucho de lado. Hay muchos, nosotros hay una cantidad de intelectuales y periodistas que estamos como de salida. Ya tenemos que darle el lugar a una juventud que viene muy bien preparada, que compartan, que compartimos mesa. Nosotros aparecemos como el anciano de la tribu cuando nos necesiten, pero la verdad es que necesitamos fortalecer y ir hacia las bases populares, porque sin la presencia nuestra, sin la presencia de un periodismo en las bases populares, vamos a seguir girando en círculos. Eso ya no puede ser más. Ya tenemos que estar en una iniciativa concreta. Entonces yo pido eso, que concretemos todo lo que creamos necesario, y para esto que nos empecemos a comunicar más fuertemente a partir de este momento, con la conciencia de que nosotros estamos siendo la resistencia y que debemos a veces pasar a la ofensiva en esa resistencia contra un imperio decadente, debilitado, pero que si no le ayudamos a debilitarlo más con nuestra resistencia, bueno, tiene todavía su resto. Pero no es solamente Trump, sino son las grandes transnacionales, el grupo Bilderberg y todo lo que son. Todo eso tienen que saberlo los jóvenes. Los jóvenes tienen que saber con qué están luchando, y nosotros somos los que podemos preparar todo este trabajo para que en las manos de los jóvenes esté, porque muchas veces se habla de la doctrina de seguridad nacional y de todas estas cosas, guerra de baja intensidad, y la juventud no lo sabe, no vivió las dictaduras, no vivió guerra, no vivió nada. Entonces hay que recordar siempre que nosotros necesitamos independizarnos definitivamente en este siglo XX, sin lo cual no podemos manejar la información, sin lo cual no podemos manejar una pandemia, porque está visto que donde estaba el Estado presente se pudo manejar la pandemia, y donde no estuvo, que fue eliminado por ese imperio en decadencia que quiere arrastrarnos en su decadencia, pues nosotros decidimos que no nos van a arrastrar en su decadencia, que cuando se caigan solos, porque es el momento de América Latina. Este es el gran momento de América Latina. Tenemos que entender eso y salir de aquí con mucha fuerza a tomar nuestro lugarcito en la trinchera, aunque sea en la catacumba, si es necesario lo que sea. Pero para eso nosotros tenemos que creer profundamente en nuestra marcha de liberación, que nuestra liberación está muy cerca de nosotros. No aflojemos un segundo en este periodo histórico. Vayamos para adelante, como decía alguien que todos admiramos mucho, comandante Fidel Castro. Yo le pido permiso a Alberto solo para leer un poquitito de Galeano, algo, un chiquitito, nada más. Dice: uso intensivo de incomunicación. Es una hojita de su libro. La guerra es la continuación de la televisión por otros medios, decía Carlos
von Clausewitz si el general resucitara. Un siglo y medio después se pusiera a practicar el zapping. La realidad real imita la realidad virtual que imita la realidad real en un mundo que transpira violencia por todos los poros. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora los medios masivos de comunicación justifican los fines de un sistema de poder que impone sus valores en escala planetaria. El Ministerio de Educación del Gobierno Mundial está en pocas manos. Nunca tantos habíamos sido incomunicados por tan pocos. Gracias, Estela. Gracias. Madeleine García, compañera de Telesur desde Venezuela, te querías despedir. Sí, muchísimas gracias por invitarme a este foro. Quedan muchas cosas en el tintero y para colocar sobre la mesa. Nunca es muy poco siempre el tiempo, aun cuando estemos hablando muchísimo. Agradecida de participar con Estela, contigo, con el resto del panel, y solo resta decir que seguiremos trabajando e informando y seguiremos defendiendo la verdad, porque la verdad es lo único que va a permitir que el mundo sea más humano, por un lado. La verdad siempre va a salir además. Y otra de las cosas muy importantes es, a pesar de todo, contar las cosas con rigurosidad y los hechos objetivos nos permite acercarnos a esa verdad. En esta guerra, como decía Estela, que llevamos aquí en Venezuela y en Nicaragua igualmente, en donde aplicaron este manual de Ginchar, en donde la guerra ha sido invisible, por llamarlo de alguna manera. Tú recorres las calles de Venezuela y no hay tanques, no hay fusiles, no hay militares en las calles como Irak, Afganistán, pero la desolación, la tristeza, la desesperanza que trataron de sembrar en la población es lo mismo, o sea, es una guerra. Y este pueblo, y tengo que hacerle honor al pueblo venezolano, heroico, que resiste tanto, que ha estado al frente de cada batalla, consciente de lo muy poco, mucho. El día de la batalla de los puentes, el 23 de febrero, en esta guerra que ahorita vemos, hay colas para las estaciones de servicio porque tuvimos 3 meses de sequía de combustible, porque Juan Guaidó, que ahorita lo acabo de ver en un video recorriendo inmoralmente, cínicamente las estaciones de servicio, diciéndole a la gente, culpando al gobierno de Venezuela porque no hay combustible, cuando él se robó Citgo, cuando pide bloqueo, cuando pide que sigan sancionando y cuando además rechazó que los barcos iraníes se vinieran para acá. Eso está pasando en este preciso momento hoy. Entonces estamos viendo lo inmoral, ¿no? En medio de todo esto, y tenemos que tener una fortaleza espiritual, y lo tiene el pueblo de Venezuela, para resistir tanto cinismo, tanta vagabundería, tanta miseria humana, tanta mentira. Y el pueblo de Venezuela no tiene otro nombre, es eso, es la lealtad a su país, a su patriotismo. Cuando ingresaron o cuando se frustró el intento de incursión de estos mercenarios, quien se activó fue el pueblo de la costa. Una llamada y todos se articularon. Es que no entienden lo que está pasando en Venezuela. Ese sistema defensivo de la nación que tiene que ver con la conciencia, en donde se tejen unos con otros, donde tienen años preparándose para esto. Y hoy lo están demostrando, ese pueblo noble, pescador, esos campesinos, que cuando tú vas para allá, por ejemplo, perdonen que un rapidito aquí, es que lo acabo además de reportar. Llegamos a una comunidad campesina donde detuvieron a uno de los mercenarios y el mercenario llegó así como con su cara lavada. Aquí estoy, yo soy uno de los que están buscando, creyendo que la gente era opositora. Bueno, porque la carretera no tiene pavimento, porque hay dificultades, y entonces el tipo dijo, no, nada, aquí me conseguí con mi horma. Y cuando llegó, la campesina lo vio, se asustó. Él le pidió comida, le dijo que ya venía, buscó un chopo, le dicen acá, pero para cazar, ¿no? No tenía ni siquiera balas, lo apuntó y le dijo, quédate tranquilo,
quédate tranquilo, levanta las manos, y enseguida llegaron todos a amarrar al mercenario, ¿no? Entonces ella lo cuenta y le decía, el hermano se asustó y la vio y le dijo, baja eso. Y ella le hacía señas y le decía, quédate tranquilo que yo sé lo que estoy haciendo. Por favor, salgan los que tienen las armas, apúntenlo, pero era mentira. Era ella contando esa narrativa para que el mercenario se asustara, y inmediatamente corrieron a llamar a los militares que estaban cerca y amarraron al tipo. Y entonces es una lucha de clase, una lucha de conciencia, y eso no se ve en otra. No se ve en otra parte, sino aquí en Venezuela, cómo ha resistido este pueblo y cómo tiene conciencia. Y decía la muchacha, la campesina, aquí sí pueden haber dificultades, pero esta es mi patria y la voy a defender por encima de lo que sea. Entonces, desde lo muy poco, mira, mucho, los militares, no te imaginas cuánto han aprendido, cuánto han crecido con esta unión de la población con ellos, porque decían ellos son nuestros ojos. Sin ellos no podemos saber en dónde están los mercenarios, en dónde están nada. Y así pudieron atrapar a 57 de 62 que se escondieron y se metieron dentro de las montañas. Algo increíble realmente, y esto hay que contarlo una y otra vez. Y si me dicen oficialista, gobierno, no me interesa. La verdad es que es la verdad. Esa es la verdad y hay que defenderlo y decirlo de cada rato. Un beso grande y gracias por invitarme y feliz día del periodista. Ya sigan así en la lucha permanente, que aquí lo seguiremos también a todos ustedes de cada rato. Gracias, Madeleine. Gracias por participar. Gracias, Madeleine. Gracias. Un beso grande. Jorge Legañoa. Jorge. Sí. Se cayó la señal de Cuba. Bueno, Estela, vamos a ir cerrando esta hermosa transmisión y vamos a anunciar un nuevo encuentro virtual, esta vez organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, en el 92 aniversario del natalicio del comandante Ernesto Che Guevara. Se hará el 12 de junio a las 14 horas de Cuba, 15 horas de Argentina, y van a participar Fernando González Llort, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y uno de los 5 héroes cubanos que estuvo tantos años presos por luchar contra el terrorismo en los Estados Unidos. Participará la doctora Leida Guevara March, hija del Che Guevara, y Jorge Legañoa, vicepresidente de la UP, que hoy hemos tenido el caso de poder compartir con él esta transmisión. Así que, Estela, te agradecemos todo lo realizado y nos esperamos encontrarnos en estos medios y dentro de muy poco en las calles, como vos decías. Así que gracias a todos, gracias a todas, y nos volveremos a encontrar siempre, pero siempre militando la verdad y militando la justicia. ¿Te parece, Estela? Me parece, y me parece que tenemos que dar las gracias y el reconocimiento a los pueblos que están luchando hoy, que en casi toda nuestra América los pueblos están de pie, que eso lo tenemos que recordar, que están en pie en otros países del mundo. Gracias a los pueblos resistentes que nos dan la fuerza y le prometemos nuestra lealtad eterna. Gracias a todos y a todas.